Hola, mi nombre es Hermes Andrés Suárez Meneses y hoy vamos a socializar la actividad a dónde y a dónde y a qué pertenezco. Eh, este tema es más relacionado sobre como el tema de identidad, de dónde somos, de dónde y para dónde vamos, de cómo se define nuestra identidad a través de ciertas interacciones que se dan desde nuestra niñez. Como consiguiente, vamos a socializar como todo lo que es el tema de identidad personal, que es un proceso que comienza desde la infancia y se va desarrollando por ciertos aspectos como es lo que es cultural, social, todo lo que tenga que ver con la religión, con las personas con las que estamos, el lugar donde estamos. Entonces, todo este tema de identidad se va desarrollando durante todos estos medios de interacciones que se van viendo conjuntamente interrelacionadas, como los medios de política, las interacciones comparativas, proyectos de vivencias y comparativos. La esencia de nuestra identidad se encuentra en la diversidad que enriquece nuestra comprensión y apariencia de las diferencias humanas. ¿Cómo así? Por ejemplo, hoy en día estamos en una sociedad donde las personas de muy temprana edad tienen acceso a redes sociales, se ven diferentes medios socioculturales, como podríamos decir, podemos hacer un ejemplo, el tema de Medellín, por ejemplo, tenemos varias zonas como lo que son los barrios, hay barrios que son mucho más callados, otros más extrovertidos. En esos medios, esos medios influyen mucho en lo que es la personalidad y la identidad de cada uno de los miembros que se encuentran en esa parte. En esa parte. Por ejemplo, no es lo mismo, eh, se podría decir, no es lo mismo cómo se va a definir la personalidad o la identidad de una persona que se encuentra totalmente en una zona muy tranquila, que sus vivencias son más bien controladas por sus padres, que es muy sobreprotegido, que se ve muy hoy en día, a una persona que va a estar en un medio que va a ser un poco más violento, que va a tener que aguerrirse a la vida, buscar soluciones. Entonces, ese tipo de experiencias también afecta mucho su tema de identidad. Hoy vamos a centrar todo lo que es el trabajo en Ángelo Hernández en el documento Proyecto de Vida como categoría básica y de interacción de la identidad individual y social. Que era como lo que les venía comentando sobre el tema de la interacción social y cómo influyen en este tema de identidad. Qué aspectos incluyen en cada una de las identidades a final de lograr una condición holística? A ver, tenemos lo que es la identidad individual, que son como temas emocionales, intelectuales, sociales, espirituales, que hacen conocimientos holísticos en estos dos aspectos, perdón. Intelectuales es todo aquello como que se va haciendo, aprende, se va transmitiendo entre familias, como que son los legados, las enseñanzas, por ejemplo, tema de los dichos de ciertas regiones o ciertas familias que son cosas como esas, o grupos sociales donde se van viendo esas interacciones o políticos. Por ejemplo, la identidad social en conciencia ética, ciudadana, responsabilidad, libertad y dignidad humana. También hay que tener en cuenta que en esta parte de la identidad social también es muy influida por el tema de las normas. En esta parte, pues todos los individuos tenemos que seguir ciertas normas y esas normas también influyen mucho en la identidad de cada uno de nosotros, ya que hay unas personas que a pesar de que estas normas existan, deciden aplicarlas o no aplicarlas. Esto va también relacionado a su identidad y a las decisiones que toman frente a ellas. Esos dos aspectos se interactúan entre sí, ya que las dos tienen un solo ser y de esta manera combinan el individualismo con lo social para obtener un balance y poder definir qué clase de persona va a ser en el futuro. Eh, Hernández nos pregunta por qué considera que el yo se construye como un eje para la definición de una identidad personal y al mismo tiempo la identidad social.
Esto es porque él nos dice que la información de la identidad personal es un proceso complejo que de construcción de su personalidad desde los primeros años de vida. O sea que eso se está viendo desde los primeros años de vida, las decisiones que los padres van, por ejemplo, algo tan sencillo. El niño se subió al comedor para comer junto con sus padres a su mesita, a la banquita donde ellos les tienen designados, pero se cayó. Se cayó y la madre arrancó a cogerlo, pero el padre no lo permitió. Con vista a esto, el niño tuvo dos opciones. En vez de ponerse a llorar y caerse en el piso para que alguien lo ayudara, él mismo decidió, se levantó, se subió a la mesa y siguió comiendo como si nada hubiese pasado. ¿Qué le enseñó a esto? Con esto pudo haber aprendido en que caerse y levantarse no es caerse. Quizá en ese momento solamente fuese algo que los padres lo vieran y él no lo entendiese, pero fue algo que lo va a ayudar a definir quién va a ser en el futuro, que realmente es capaz de hacer aquellas cosas que se proponga y podría ser un gran adulto, un gran profesional. Estas clases de cosas como esas son las que van incluyendo desde la niñez. Sociocultural, lo específico a través de la mediación de los adultos, la influencia de normas, patrones sociales, definición. Por lo tanto, muchas veces las personas dicen no. Más que todo se veía en la antigüedad. No, las mujeres tienen que ser para la cocina, los hombres para el campo. Los hombres no tienen por qué estar en las cocinas, las mujeres se tienen que levantar, cocinar, barrer, trapear, los hombres no pueden hacer las cosas porque son cosas de mujeres. Esos eran aspectos que definían más que todo en la antigüedad el tema de personalidad e identidad de cada uno. Pero en vista de que las cosas han ido evolucionando, lentas pero evolucionando, esos aspectos han ido cambiando, como por ejemplo que ya las personas tienen la capacidad de decir, no, es que yo no soy hombre ni mujer, yo soy binario. Yo no soy binario, o sea, que no es ninguno de los dos hechos, o sea, no se identifica con ninguno de los dos. Realmente es un concepto que hoy en día es un poco controversial, ya que no es muy conocido. Pero esos aspectos son los que hacen formar cada una de las entidades individuales, sociales y colectivas de cada una de las personas. Entonces, por eso es un proceso que inicia desde muy tempranas edades y que se va desarrollando con el paso del tiempo, con base a las redes sociales, con base a las religiones, a los medios culturales, los medios en los que se mueva. También las escuelas influyen en esos sentidos, ya finalmente en muchas partes en los trabajos. O sea, eso es algo que se va dando día a día y que nunca deja de ir cambiando, o las personas no dejan de ir adaptándose. ¿Qué situaciones pueden incluir en cada una de esas definiciones? Según León y Rebeca, la adquisición del sentimiento de identidad es el resultado de un proceso de integración continua entre las dimensiones espaciales y temporales y sociales. La dimensión espacial es el espacio físico en el que se desenvuelve el individuo, o sea, todo lo que es el medio social, las escuelas, los colegios, las casas, etc. El barrio, o sea, son esas cosas de las que veníamos hablando. Dimensión frente al tiempo, o sea, es todo lo que va pasando entre años, meses, donde él va experimentando todas estas vivencias, cada uno de esos momentos que vive, cómo los afronta, cómo influyen en él. Dimensión social se refiere a las relaciones interpersonales, a la forma en que el individuo se relaciona con los demás. Algunas situaciones pueden incluirse en esa dimensión, son las relaciones familiares, las amistades. Por ejemplo, tenemos en estos casos que amistades, pues, vamos a jugar paintball, bolos, cosas como esas. Entonces, y también, por ejemplo, hoy en día tenemos un dicho que dice: dime con quién andas, te diré con quién eres. O sea, que las amistades influyen mucho en el tema de las personas. El tema del profesionales, podríamos decir, no, es que, por ejemplo, cuando uno ya empieza a mirar, no, es que yo siempre he querido ser profesional, pero mis amistades siempre han sido esas. ¿Cómo lo podemos mirar? Por ejemplo, pues lo podemos ver de que en cierto punto las amistades sí influyen en estas tomas de decisiones, de identidades, de metas. ¿Por qué?
porque siempre las personas debemos de tener como un tema de espejo. También debemos de tener como unas metas, y esas metas solamente pueden ser marcadas por la sociedad, por nosotros mismos y por las personas que nos hacemos rodear. Es que, no, es que Julanito, o sea, lo tiene todo, pero no le gusta estudiar. Pero Ángel, que desde pequeño le ha tocado esforzarse para lograr las cosas, tiene grandes amistades, sabe hablar dos idiomas, pero también fue influido no solamente por lo que lo llevó a hacer eso, sino por las personas que se hizo rodear en su momento. No es lo mismo hacerse rodear por profesores o por personas que tienen experiencia en ciertos temas que hacerse rodear por personas que se mantienen en mundos donde consumen ciertas sustancias que no tienen ninguna expectativa de vida o proyectos de vida. Muchas gracias.